En la carta a la ciudadanía publicada por la redacción del Huntington Post, prensa de tendencia del Partido Demócrata de importación norteamericana, del 24 de abril de 2024 a las 20:27 horas, escrita por Pedro Sánchez, se comprueban unos ejemplos de modernismo y calificativos dignos del legado impuesto desde la Revolución Francesa, cuya forma de telenovela es una expresión de infantilismo e inmadurez de conducta que uno podría observar en la República Bolivariana de Venezuela y el peronismo moderno, cuya destrucción financiera y social en Argentina, nación inmensamente rica en recursos, es avalado por Sánchez. El próximo día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes argentinos no solo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante, que es el futuro que quieren para su país. Los dos candidatos en liza ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia, y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Y en un contexto global complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer nuestras democracias, adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la gente más humilde, y seguir por la senda de los avances sociales. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo, para construir una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Hoy estoy acá para decirles que Argentina está preparada para ese enorme desafío. Estoy convencido, sin la más mínima duda, que Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva Meca de Occidente. Es un país seguro, alejado de cualquier frontera conflictiva, en un mundo que cada día se aleja más de la paz. Es un país abierto a entablar relaciones comerciales con todo el mundo, que es además la mayor garantía posible para perpetuar la colaboración y alejarse de la guerra. Tenemos ventajas comparativas en donde elijamos mirar. Tenemos la tierra más fértil del mundo. Fuimos revolucionarios en la siembra directa y como uno de los sectores agroindustriales más desarrollados del mundo. Tenemos una cordillera rica en litio, plata, oro y cobre, minerales que la economía global necesita y que por negligencia, falta de inversión y falta de emisión nos hemos resistido a explotar. Tenemos un mar abundante en recursos vitícolas. Tenemos una conexión directa con la próxima frontera humana, que es la Antártida. Y tenemos una concentración de diversidad geográfica y ecológica de la cual solo 2 o 3 países del mundo podemos hacer alarde, con montañas, con desiertos, con glaciar, con bosque, con selva, con playa, con altiplano, con lagos, esteros, estepas y vastas llanuras que se pierden en el horizonte. Y tenemos también la ventaja comparativa más importante de todas: capital humano de primera categoría, recursos formados en universidades locales que son líderes de la región, el país con más premios Nobel de Latinoamérica y al mismo tiempo el país con más unicornios per cápita de la región. Y esto no es menor, ya que se trata de ciudadanos entrenados al calor de una vida entera de volatilidad económica. ¿Cómo va a haber otro pueblo mejor preparado que el argentino si el argentino nunca le quedó más alternativa que vivir escapándose al asedio del Estado para poder vivir en paz? Y hoy, por primera vez en 150 años y a contramano del mundo cada vez menos libre, la Argentina se convierte día a día en un país que es cada día más libre. Por primera vez en 150 años estamos generando las condiciones para convertir todos los dones que Dios nos dio en una promesa de prosperidad. La tarea del capitalista es descubrir, la tarea de la humanidad misma es descubrir, y son las naciones como la nuestra que nacen de ese espíritu de descubrimiento lo que mejor la encarnan. No es casualidad que las economías más dinámicas de Occidente en los últimos 100 años haya sido la economía americana, con Estados Unidos a la cabeza. No es casualidad que el foro de los burócratas se realice en Europa y el foro de los descubridores se realice acá en Estados Unidos. Digamos, tenemos espíritus distintos. La Argentina hoy sigue siendo un país, una nación, un pueblo ávido por descubrir y ser descubierto, como lo fuimos a fines del siglo XIX. Y estamos listos, ya comenzamos la carrera para emprender un salto cuántico en materia de producción y desarrollo. La ventana de oportunidades para nuestra nueva fiebre del oro no será eterna, es hoy, es ahora. En fin, una pataleta de jóvenes inmaduros y malcriados poco dignos de un supuesto líder mundial. Una tierna expresión de amor adolescente, digno del patio de un colegio,
acompañado por una reflexión mística en perfecta sincronización con las expresiones lagrimosas de una disciplina partidista. Nada más y nada menos que una expresión doctrinal de la estructura revolucionaria francesa de repetidas acusaciones, de marcada tendencia ultraderechista, petición de una organización ultraderechista, llamada Manos Limpias, ultraconservadores, coalición de intereses derechista y ultraderechista que no toleran la realidad de España. Intereses derechistas y ultraderechista que se extienden a lo largo y ancho de las principales democracias occidentales y el toque final de fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Una certificación digna de Robespierre, que perdió su cabeza devorada por su propia revolución. Observamos la nula referencia de la apertura de diligencias judiciales en relación a las actividades de Begoña Gómez, compañera de victimización de Pedro Sánchez hábilmente camuflada por la telenovela. El lunes 29 de abril de 2024, Pedro Sánchez no dimitió declarando una reflexión colectiva que abre paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Porque los males que nos quejan no son ni mucho menos exclusivamente a España y forman parte de un movimiento reaccionario mundial. Sorpresa. La referencia indirecta a la herencia de derechas-izquierdas por movimiento, reaccionario mundial y presumida, damente Sánchez de vanguardia, en una pretendida revolución caudillista. España y la cultura hispánica, que tanto han contribuido al mundo occidental, no merecen el camino de la servidumbre, una amnistía equivocada, la manipulación de la Constitución de 1978. Una desorientación de la monarquía constitucional y su influencia estratégica internacional. La Constitución de 1978 y nuestra transición de poder, aunque no perfecta, es un modelo de libertad para los que sufren actualmente de regímenes que priorizan al Estado sobre los individuos. ¿A quién se le ocurre la destrucción de tal hazaña histórica? España, igual que Estados Unidos, tiene sus enemigos escondidos en la contracultura de la globalización y la sustitución de la historia y los hechos verificados del pasado por la memoria histórica, selectiva y manipulada, igual que las revisiones del pasado y de la corrección política de tendencia, woke. El recién fallecido, historiador y periodista argentino, Alejandro Panda decía que la memoria e historia constituyen dos formas antagónicas de relacionarse con el pasado. No hay patria sin historias de hechos verificados. Muy hábilmente, en los Estados Unidos de América, se intenta anular la importancia de la historia, promocionando versiones de memorias que transmiten todo menos la exactitud de hechos comprobados. Prácticas potencialmente comunes a regímenes represivos. Los valores democráticos y la ley natural son constantes en los países occidentales, incluyendo hasta hace poco tiempo los Estados Unidos de América. Instrumentalización del sistema de justicia en lawfare, para así perseguir, neutralizar, deslegitimizar, arruinar monetariamente a los oponentes. Promoción de una muy cuestionable confrontación racista. Permitir un descontrol migratorio ilegal, de consecuencias de inseguridad y económicas potencialmente devastadoras. Transformar a las fuerzas de orden, en supuestos enemigos de los que protegen. Adoctrinar a los servicios de inteligencia, entre otros el Estado profundo para controlar la información en línea, con sus políticas de poder, el caso de Twitter, ahora X. Convertir la influencia de una parte importante del periodismo y los medios de comunicación en portavoces partidarios, haciendo que los medios de comunicación actualmente sufran de una pérdida desconocida de credibilidad. Adoctrinar sin educar. Atribuir razones de ciencia, lo que conviene, mientras que sustituyen a la ciencia misma. Prostituir el concepto de mérito por diversidad, equidad, inclusión. Permitir la conversión de verdugos en agredidos. Transformar a la hacienda pública en un arma de presión política. Negación de la privacidad de relación cliente-abogado. Creación de circunstancias que deslegitiman el sufragio electoral, como por ejemplo cosecha de votos o ballot harvesting. No, existencia de un documento de identidad, que aporte credibilidad y legitimidad al votante.
Algunos de los criterios indicados anteriormente ya forman parte de la escena política en España y el potencial del dominio de un partido único. Por desgracia observamos en ambas naciones una estrategia de desmontaje de la democracia, la criminalización de la oposición, la judicialización de la política y una promoción y creación de unas estructuras cuestionables derivadas de una historia alternativa y subsecuente control de la información, que en muchas instancias convierta a la desinformación camuflada dentro de derechas-izquierdas en confusión heredada y nunca cuestionada de la táctica política de nosotros-vosotros y derechas-izquierdas. La destrucción de la cultura de una nación forma parte de las tácticas de desmontaje del espíritu unificador nacional. En el caso de España, la tauromaquia es un objetivo de abolición en su país de origen como en Sudamérica. García Lorca decía: el toreo es probablemente la riqueza poética y vital mayor de España, es el drama puro, en el cual el español derrama sus mejores lágrimas y sus mejores bilis. Es el único sitio donde se va con la seguridad de ver la muerte, rodeada de la más deslumbrante belleza. La tauromaquia es el símbolo cultural y diferencial de nuestra patria. Seríamos inocentes al pensar que su abolición sea a causa de la protección animal. No es por coincidencia que los toros han desaparecido de Cataluña, al igual que la enseñanza de la lengua española, el respeto a la bandera o el aislamiento creciente de los que profesan ser españoles. El viernes 3 de mayo de 2024, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Dicha referencia ministerial inspira recuerdos a la gran revolución cultural proletaria de Mao. Ha suspendido el Premio Nacional de Tauromaquia demostrando una falta de conocimiento de la grandiosidad del toro bravo y la influencia del mismo desde tiempos ancestrales hasta la actualidad. Dicha herencia cultural e inmortal proveniente de la tauromaquia como demostrativo de valores, que es por definición una creación artística y dramática del ser humano para expresar una visión sensible de la existencia humanista, aunque sea desconocida para un catalán de educación elitista que se divorcia de la realidad. Expresada tanto por García Lorca, como por Ortega y Gasset, entre otras muchas eminencias culturales españolas, con su presunción personal de que los toros no podrían considerarse como cultura nunca, o son injusta, sádica y despreciable. En resumen, el debilitamiento de los estados nacionales ejemplo claro, siendo la supuesta independencia de Cataluña y un País Vasco influenciado por los antecedentes terroristas de Bildu, que no debe sorprendernos por coincidir con el modelo sudamericano del Foro de Sao Paulo. Dicho foro supuestamente indígena, promueve no solo la balcanización de Sudamérica, sino también España dentro de su táctica de destruir las naciones tradicionales. España, tanto como los Estados Unidos de América se ven amenazadas por un periodo prerrevolucionario y ambas sufren las consecuencias de la herencia de derechas-izquierdas. Sencillamente no es esto. No es esto, decía Ortega en referencia a la República Española. Me permito la licencia de aplicar la condena de Ortega a mi propia patria natal, la cual no es ejemplo a seguir o emular por España mientras impulsa una engañosa transformación de la República Norteamericana en el preludio de un Estado bajo control de un solo partido. Consideración parecida merece el Foro de Sao Paulo de abolir la cultura hispánica y la aceptación como válida de la leyenda negra, de Bartolomé, de las casas y del nosotros-vosotros, de derechas-izquierdas. España no debe pedir perdón a nadie. Cualquier herencia estructural de la Revolución Francesa, cuya proliferación de la guillotina entre otras atrocidades, representan el primer genocidio de la era moderna, haciendo totalmente incongruente su herencia moderna. Reinaldo Seque, historiador francés, especialistas en la Revolución Francesa y de las machaques perpetradas en la región de la Vendrée detalla que los más de 117.000 campesinos asesinados, sin contar con la labor de la navaja nacional durante el período revolucionario. La herencia de la Revolución Francesa y su reino de terror, cuya interpretación histórica influye preciosamente en el declive de la convivencia, la interpretación confusa de la libertad, la polarización de masa, la ausencia de valores esenciales para una convivencia,
la inmadurez política y la superficialidad de derecha-izquierda como muro de rigidez mental y partidista. Mientras que consideramos su influencia, debemos preguntarnos, ¿por quién doblan las campanas? ¿Cuáles son las diferencias entre la revolución y la rebelión permanente de Albert Camus? ¿Hasta qué punto es el hacer de necesidad, virtud, un aviso para navegantes de la imperiosa necesidad por defender tu posición y una rebelión de valores continuadas? Aunque trato con dureza el legado de la Revolución Francesa, reconozco a Francia como mi tercera patria, por su fertilidad cultural de independencia de pensamiento que forjó en Albert Camus una independencia de pensamiento y de acción que superior con crecen las sombras totalitaria que representan una amenaza continuada. Entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero. O sea, esta es la mejor. Esta es muy buena. Señor Feijóo, no es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del gobierno pudiendo ser. Parece ni aceptable ni tolerable. La frase que lo impone es hacer de la necesidad virtud. De verdad, la necesidad son 7 votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar, ¿eh? No, de verdad, yo le digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merece la pena. Que no merece la pena. Dice, bueno, ¿y qué se hace? Ir a ganar las elecciones si se repiten. Si se repiten. Y hay otra dimensión de la Constitución en la que a menudo no reparamos y que sin duda es también muy importante, la que nos permite asegurar nuestro modelo de vida, nuestra forma de vivir y entender la vida, expresarse libremente, recibir una educación, tener un empleo o protegerse de la enfermedad es sin duda clave en nuestro día a día. También lo es acceder a una vivienda, formar una familia, contar con ayuda social o disponer de un retiro digno. Todos esos hechos diarios y muchos más son los que la Constitución ampara, garantiza y protege. Por ello, quiero reivindicar la Constitución no solo como valor democrático de presente y de futuro, sino también como instrumento y garantía imprescindible para que la vida de los españoles pueda seguir discurriendo con confianza, con estabilidad, con certidumbre, para que podamos disfrutar libremente de una vida en la que cada uno, con sus circunstancias, pueda ver razonablemente satisfechas sus legítimas expectativas, sus ambiciones, proyectos y necesidades. Pero es evidente que para que la Constitución desarrolle plenamente su cometido, no solo se requiere que la respetemos, sino también que conservemos su identidad, lo que la define, lo que significa, su razón de ser como pacto colectivo de todos y entre todos para un propósito compartido. Y finalmente exige que preservemos su integridad como lugar de reconocimiento mutuo, de aceptación y encuentro aprobado por todos los españoles como legítimos titulares que son de la soberanía nacional. Por tanto, fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertades sino imposición. No hay ley sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad. Y junto a la Constitución